San Juan 13, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Leamos todos, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a abrir en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. Vamos a continuar esa secuencia que veníamos trabajando estos días, de que nosotros estamos mirando a Jesús es por la fe. Estamos mirando es a quién, a Jesús. Y estamos mirando el ejemplo del Señor. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Padre del cielo, gracias por la palabra de este día y de este culto. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu dulce voz. Habla el corazón, Señor. Tu siervo puede hacerlo hasta el oído, pero tú hablas al corazón del hombre para que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, siga siendo transformada de gloria en gloria y de poder en poder, por el poder manifiesto de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre admirable de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Demos gloria a Dios y se pueden sentar. Gloria al Señor. Si a Cristo, si al Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, le hicieron tantas cosas, lo hirieron y lo maltrataron, y hablábamos de la forma que Él sufrió, padeció, y Dios nos dice por la palabra que lo miremos a Él, entonces es que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos siempre poner nuestra mirada solamente en Jesús. Gloria a Dios. Y debemos seguir caminando o corriendo esta carrera hasta el final. Hasta el final. Porque no es galardonado el que comienza, sino el que termina la carrera. Si usted se queda a mitad de la carrera, sean 10, 15 años que haya caminado y se aparta del camino, esos 10, 15 años no le serán tenidos en cuenta. Y si usted camina 2, 3, 5 años, se murió o vino el Señor, esos 2, 3, 5 años le serán tenidos en cuenta porque usted perseveró y permaneció en Cristo. Entonces, como dice la palabra, es mejor el final del negocio que el principio del negocio. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y si Dios lo dice es porque es verdad. Porque lo que le espera a esta iglesia en la meta final, en el cielo, en la patria celestial, es algo glorioso, es algo eterno. Y por eso no podemos desmayar, no podemos desalentarnos, no podemos desanimarnos tanto tiempo. Es verdad que a veces nos pasa, que a veces nos desorientamos, a veces los problemas de la vida, a veces las situaciones adversas nos golpean y nos producen cansancio, desánimo, pero tú no te puedes quedar en ese estado. Tú tienes que mirar por la fe a Jesús con el galardón en su mano, porque Dios nos tiene un premio supremo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él en esta mañana? Voy a seguir caminando en la carrera. Sigue caminando la carrera hasta llegar a la meta. Gloria al Señor, sin desmayar, hermano. Porque la Biblia dice que
lo miremos a Él, a Jesús, que miremos su ejemplo. Y yo vuelvo y pregunto esta mañana, ¿en quién o en quiénes tienes tú puesta tu mirada? ¿En los pastores? Ojalá que no. Si tú miras al pastor, te puedes desanimar, ¿verdad? Te puedes hasta enojar. Gloria al Señor. Puesto que el pastor todavía no tiene alas, ni es ángel. El pastor es un hombre de carne y hueso, como todos. Como Pablo, que falló. El apóstol Pablo falló. Se enorgulleció, se le subió la soberbia, la altivez. Y por eso vemos cosas de estos hombres tan especiales de Dios, porque aunque Pablo falló, fue un hombre tremendo de Dios. Fue un siervo de Dios. O como Abraham, que mintió. Y ahorita les decía al principio, y no estoy hablando de que estos hombres pecaron con pecados de muerte. Vuelvo y le repito, el pecado de muerte es el pecado que se practica. ¿Sí? El pecado que usted continuamente está haciendo. Estoy hablando de que estos hombres pudieron cometer errores, fallas. Porque el hombre de Dios, vuelvo y repito, no practica el pecado. ¿Estamos de acuerdo? El que practica el pecado todavía es del diablo. Eso lo dice la Escritura. Pero el Hijo de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente, la palabra que está en el corazón de ese Hijo de Dios no le permite pecar. Dios mismo está en ese creyente. Gloria a Dios. Entonces, ojalá los cristianos aquí, los creyentes que nos llamamos cristianos, ojalá no tengamos pecado de muerte. Que fallemos, bueno, eso es normal, nos pasa a todos. A veces algunos hermanos creen que el pastor no puede fallar, que es una máquina de hacer justicia y cosas buenas, y cuando le aprietan un botón tiene que estar ahí para que esté pendiente de todo. Pero el pastor es muy limitado también. Aquí el único que usted, y aunque a veces usted llama al Señor, tampoco la atiende de una. Él lo pudiera hacer, porque Él todo lo puede hacer, pero no lo hace. ¿Se acuerdan? Lo mandó a llamar María y Marta para que viniera a sanar a su hermano Lázaro, que estaba bien enfermo, y no vino. Y lo dejó morir. Y era Jesús el Maestro. Y a veces, ay, el pastor no me visitó, y el pastor no esto. No, hermano. Jesús también tuvo a Lázaro, que era su amigo, y a esa familia amiga, y los amaba. No es que el Señor no los quisiera, no es que el Señor no estaba pendiente de ellos. El Señor sabía, pero es que Él no quería sanar al enfermo, sino resucitar al muerto. ¿Cuántos creen que Él tiene todo poder? Entonces, hermano, no miremos tanto al hombre, porque cuando usted se pone a mirar al hombre y ve que él no hace lo que usted quiere o cree, usted se va a desanimar. Mire a Jesús. Amén. Porque en Jesús tú no vas a encontrar ni siquiera una sola falla. Ni siquiera una. Vas a ver en Él tanta perfección. Gloria a Dios. Vas a ver en Jesús tanta perfección, que en vez de estar mirando perfección en otros, vas a querer de la perfección que Cristo tiene para ti. Gloria a Dios. Lo que pasa es que buscamos perfección en otros cuando nosotros no somos perfectos.
Pero cuando miramos a Jesús decimos, no, el único perfecto aquí es Jesús. El único que no cometió una sola falla es Jesús. Yo voy a mirar su ejemplo, voy a mirar sus pisadas, voy a ver, voy a tomar de él, porque todo lo que Jesús tiene es bueno y me sirve a mí para seguir caminando la vida cristiana. Gloria al Señor. Los demás vamos a sobrellevarnos las faltas los unos de los otros y las cargas y todo eso, ¿cierto? Aquí hay gente que fallamos y bueno, y si nos toca, se deja, lo ayudamos, ¿cierto? Le damos la mano, lo levantamos, lo restauramos, ¿cierto? Si se deja, está bien, porque es que a veces nos vamos, somos extremistas a veces, y no podemos vivir así, porque le vemos la falla a alguien, entonces lo dejamos ahí tirado, ¿no? Tampoco. Ya si es muy reiterado, muy repetitivo, como me tocó a mí con un joven, que eso no, bendito, yo le ayudaba y le ayudaba, hasta que me cansé. Y el hermano y el joven venía y lloraba en la plataforma y volvía y que se arrepentía y volvía a hacer el pecado, volvía a hacer lo malo, volvía y no, hermano, hasta que yo le dije, no, esas lágrimas de cocodrilo no se las cree nadie. Usted no se arrepiente, usted le da remordimiento, usted tiene que de verdad arrepentirse. A no ser de que sea así la situación, porque uno como hombre se cansa, ¿cierto? Pero Dios también se cansa. Gloria al Señor. Vamos a leer aquí la palabra segunda a los Corintios, por favor. Ahora, habíamos puesto como base hace algunos días, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí en segunda a los Corintios, mire lo que nos dice el capítulo 10, verso 1 y 2. Vea lo que Pablo dice. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Quiero resaltar algo aquí en estos dos textos. Y Pablo está hablando de la ternura y de la mansedumbre de Cristo. ¿Era tierno y manso Cristo o no lo era? Era, como decimos nosotros los paisas, más madre que cualquiera, con todo el respeto. Cristo era no solamente un maestro, no solamente el Salvador y el Señor, sino que era un hombre manso y tierno, amoroso, amoroso. Y nosotros, la iglesia, la Biblia dice, aprended del ejemplo de Cristo. Y tenemos que, ojalá, llenarnos de esa mansedumbre, de esa humildad, de esa ternura. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. A veces criticamos tanto nosotros, que si el pastor es bien exigente, es bien estricto, es un fanático. ¿Sí o no? Como es de duro, que yo no sé qué, y que yo no sé cuánta, y en fin. Pero si el pastor es complaciente, a veces es misericordioso, él es un alcahuete. Y hay que tratar de balancear las dos cosas. Como dice la gente afuera, ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, o ni poco que no lo alumbre. ¿Sí o no? Entonces, si el pastor es bien fuerte, bien drástico, entonces tiene un carácter muy duro, le falta misericordia.
Pero si es bien suavecito, bien complaciente, es un liberal, es un libertino, es una alcahueta. Era liberal Cristo. Era un hombre muy balanceado, muy equilibrado. Gloria a Dios. Y por eso Pablo aquí, aprendiendo del maestro, decía: yo ausente soy osado, pero cuando estoy presente de pronto tenga que utilizar también de esa osadía para corregir. Y con todo respeto digo esto, hermano, mire, la Biblia dice, tengamos en cuenta algo, para que aprendamos algo, todos. Los que menosprecian al Señor serán tenidos en poco. Otra versión bíblica dice: los impíos serán tenidos en poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún Dios con el impío le da una posibilidad, una oportunidad, porque pudiera haber dicho el Señor: los que menosprecian al Señor o los impíos serán tenidos como nada o en nada, pero dice serán tenidos en poco, como que da la posibilidad que aunque con ese poquito ellos se puedan reconciliar con Dios. Porque Dios, hermano, mira al hombre. Y sí. Y a veces mostramos esa contraparte del Señor, que también es fuego consumidor, que también... Pero imagínese, si la misericordia del Señor no estuviera, si la gracia del Señor no se hubiera manifestado, hermano, esto sería un caos total. Pero ¿cuántos damos gracias por la misericordia y la gracia de Jesucristo que se nos ha manifestado? Entonces, tengamos en cuenta esto. Dios da una luz de esperanza aún a los impíos. Si se convierten, Dios los restaura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces usted ve a veces a Pablo que él se excedía y él se enorgullecía de su condición, porque era un hombre tremendo. Y si Dios no le pone el aguijón en la carne que le permite tener, Pablo se hubiera sobremanera exaltado totalmente. Pero allí mismo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 7, Pablo ruega y ruega, ¿cierto?, a Dios. ¿Cómo? Mire usted, cómo Dios usaba a Pablo de esa manera tan grande. Porque Dios usaba a Pablo con milagros, con sanidades, con prodigios. Era un hombre tremendo. Y Dios lo usaba de una manera especial. Y él mismo, Pablo, dice que él se trataba de sobreexaltar. Porque un hombre, la condición natural del hombre es esa. El pecado más grave que Satanás le transfirió al hombre es el orgullo. Nosotros somos orgullosos por naturaleza. Así usted muestre externamente algo que lo haga ver un poco humilde, pero nosotros somos orgullositos. Y hablo de los varones y de las damas. Porque esa es la condición natural del hombre. Y Pablo, un hombre usado, un hombre donde llegaba la gente y Dios lo usaba para orar por los enfermos y ser sanados, y oraba por el que no tenía el Espíritu Santo y Dios derramaba el Espíritu Santo y hacía milagros. Ese hombre empezó a creerse la última Coca-Cola, pienso yo, en mi ignorancia lo digo. Pero él mismo reconoce que para que ¿cómo es que dice? Verso 7, para que la grandeza de la revelación de no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne.
Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Enaltecerse es subirse, es engrandecerse, es enorgullecerse. El único que se puede exaltar, que se puede elevar, que se puede poner por encima, se llama Jesús de Nazaret, porque Él sí es perfecto. Dele una alabanza fuerte a Él. Pablo trató de hacerlo y el Señor le mandó el mensajero. Le mandó un mensajero de Satanás para que le diera duro. Te crees mucha cosa, Pablo. Bueno, lidia con esto. Y él le pedía al Señor, quítame esto, quítamelo por... Y el Señor le tuvo que responder, no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo tuvo que decir, ahora me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, amén. Ese era un aguijón para demostrarle no solo a Pablo, sino a todos nosotros, que aunque amemos a Dios de todo corazón y le sirvamos a Él con todo el corazón, en nosotros hay debilidades humanas. Todos los hombres tenemos debilidades. Por eso Él le permite ese aguijón y le dice estas palabras: bástate mi gracia, porque tú no eres el supercristiano. Aquí no hay supercristianos. Tú no eres el poderoso. Tú eres un hombre de carne y hueso con debilidades. Tú tienes algo, es por mi gracia. Mi poder está en ti, no eres tú. Soy yo, Pablo, soy yo. Amén. ¿Usted, hermano, cree que hay un solo todopoderoso? ¿Cierto que sí? El único poderoso que no tiene debilidades, amén, que no tiene fallas, que no tiene nada de eso, se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey del universo. A Él sea la gloria en esta mañana. A Él sea la honra y la alabanza en esta mañana. ¡Gloria a Dios! Así que no miremos a nadie por encima del hombro. No nos pongamos a mirar a nadie que porque falló. Tengamos misericordia. Si nos toca usar la osadía o usar el juicio, lo vamos a hacer, pero con misericordia. No vaya que se le vaya a voltear a usted la ruleta y le toque usar el juicio otro contra usted. Considérese a usted mismo. Considerémonos a nosotros mismos. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces ahí es cuando Pablo entiende que cuando uno es débil, es cuando el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tuvo que aprender a caminar la carrera cristiana para llegar a la meta. Tuvo que aprender a rebajarse, a humillarse, de tal manera que ya después le escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 y les dice, no que ya lo haya alcanzado, no, aunque ya soy un anciano, estoy pronto a ser sacrificado, no que ya sea salvo, no que ya me lo sepa todo, no, pero una cosa hago, extendiéndome ciertamente hacia adelante, amén, haciéndome de aquel que me llamó para esto, corro la carrera para ver si logro llegar a la meta. Es decir, Pablo aprendió, y todas esas credenciales y todos esos rótulos que tenía en el pueblo hebreo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley celoso,
de las tradiciones de mis padres, un hombre íntegro en la religión judaica, pero cuando él conoció a Cristo, aleluya, cuando él vio a Cristo por la palabra, cuando él tuvo la experiencia de tener a Cristo, se sintió como el más vil de los pecadores, hermano, porque cuando uno ve a Jesús, cuando uno conoce a Jesús, hermano, uno dice, este ser es tan grande, es tan puro, es tan perfecto, que yo me siento el más vil de los pecadores. Que cuando uno conoce a Jesús, se da cuenta que no hay nadie como Él. Gloria a Dios. Aprendamos del ejemplo del Señor. Miremos sus pisadas y actuemos de acuerdo a ese ejemplo. Amén. Pablo tuvo que aprender del Señor, porque Pablo venía de un carácter, de un temperamento fuerte, terrible. Él no sabía nada de ternura. Él no sabía nada de mansedumbre cristiana. Pablo no era tierno. Cuando lo conocían a él como el joven Saulo, era un hombre terrible. Empezó a perseguir la iglesia cristiana y con furia llevaba cartas de los ancianos y de todos para poder apresar al cristiano, para golpearlo con azotes, para meterlos en la cárcel y hasta para matarlos. Pablo no sabía de ternura. Gloria al nombre del Señor. No sabía de mansedumbre. Pero cuando conoció a Jesús, las cosas cambiaron. Amén, amén. Hermano, Dios quiere en San Jerónimo y en la iglesia un pueblo manso, un pueblo humilde, un pueblo tierno, amoroso, misericordioso, porque tenemos a un Dios que nos ha dado misericordia, que nos ha dado amor, que nos ha dado perdón. Aquí habemos un montón, y permítame esa expresión montón, porque somos un montoncito, que el Señor nos sacó del mundo y traíamos un carácter muy agrio, tosco, terrible, que si no aprendemos del ejemplo del Señor, no estaríamos aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero hay algunos que siguen como, o seguimos, no sé, con ese carácter. ¿Pero por qué? Porque no hemos querido tal vez dejarnos moldear del Señor. Tenemos que aprender de Él. Muchos dicen, que yo soy así. ¿Qué? ¿No te gusta? Sí le ha pasado. A mí me lo han dicho. Pero esto no es cuestión de que me guste o no, esto es de que hay que aprender que Cristo nos quiere ir cambiando, transformando. Porque, hermano, por eso dice el escritor a los Hebreos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Ese peso del viejo hombre, de la vieja mujer, hay que despojarnos de él. Que Dios nos ayude y que usted se quiera y que yo me quiera dejar ayudar, porque si no nos despojamos de eso, de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, esto aquí se vuelve un Armagedón. ¿Y si sabe qué le digo? Le hablo. Que se levanta el hermano contra la hermana y esto es un ring de combate. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Por eso tenemos que mirar a Cristo, imitar su ejemplo, para dejar ese mal carácter que algunos tienen o tenemos. Para que cuando nos dé rabia, ¿cuántos les da rabia? ¿Ustedes se enojan todavía? Yo pensé que ya no. Cuando nos dé rabia o dígale enojo o ira y se nos vaya a salir el viejo hombre, ¿a cuánto se les ha salido el viejo hombre? Y la vieja mujer. Pues hablo con las mujeres, no con los hombres. La vieja mujer para las mujeres, el viejo hombre para los varones. Cuando se nos vaya a salir esa vieja naturaleza,
miremos a Cristo y ver que Él nunca sacó ese carácter y nos dejó ejemplo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire, porque para eso Él nos dejó este ejemplo. Está en la palabra. Sus pisadas. Pero eso es lo menos que miramos a veces nosotros del Señor, ¿cierto? Nos gusta mirar más los milagros, el poder, la unción, la autoridad, las lenguas, el púlpito, la alabanza, el predicador, el servidor, el templo. Pero casi nunca miramos el ejemplo de humildad, de mansedumbre, amén, de ternura que el Señor le ha dejado a esta iglesia, amén. Y más importante que el servicio, escúcheme, más importante que el templo, que el evangelista, que el pastor, es el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Gloria a Dios. Estamos en una carrera y tenemos que despojarnos y pedirle al Señor que nos ayude, porque ese viejo hombre a veces se quiere salir. ¿Sí o no? Ya acordó. Esa vieja mujer se quiere salir. Pero cuando usted recuerde estas palabras, cuando usted en ese momento, que Dios nos dé la capacidad de mirar el ejemplo, de recordar el ejemplo del Señor. Uy, pero el Señor cuando fueron a atraparlo, fueron a cogerlo, cuando le hicieron esto, él calladito bajó la cabeza. Oye, usted sabe que es Jesús bajando la cabeza y callado y humilde como un corderito, hermano, siendo Él el Dios todopoderoso. Eso no lo hace sino Él. Pero Él nos dice: sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas. Yo les he dejado ejemplo. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Este viejo hombre a veces se quiere salir, pero miremos el ejemplo del Señor. Y eso nos va a motivar. Eso nos va a animar. Si a Él le hicieron más que a usted y que a mí, ¿o no? ¿Qué tal si a usted, hermano, le viene la persecución de la gente? Y lo agarran y lo golpean y lo meten a la cárcel y después vuelve y le hacen lo mismo y lo persiguen. Al Señor lo persiguieron y lo querían matar y lo querían, no, que no le dijeron, que no hicieron con Él. Si a Él le hicieron más que a nosotros, y era manso y humilde y tierno, digámosle al Señor: ayúdame a ser manso. ¿Cuántos aquí queremos decirle al Señor que nos ayude a ser mansos, humildes? Porque aquí cada uno de nosotros aún tenemos nuestras cosas, porque todavía no hemos sido glorificados, y esas cosas a veces se nos quieren salir de control, y a veces a otros se les salen más que a ti, porque son menos consagrados posiblemente, digámoslo así. ¿Por qué usted cree que Pablo a muchos llamaba niños en Cristo? No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les pude dar vianda sino leche, porque dice: habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y en fin, había un altercado fuerte en esa iglesia. Y lo más lindo de un cristiano es cuando puede reconocer en el área que está fallando. Uno a veces habla con alguien para aconsejarle, para amonestarle con amor, con misericordia. Hermano, por favor, pero es que mire, esto es evidencia, esto está ya listo, hermano, eso es verdad. Y el hermano es como tratando de ocultar y de decir: no, eso es mentira, pero está cogido.
¿Para dónde se va a ir si ya tengo las pruebas? Mire, hermano, usted hizo esto, usted falló en aquello. Hermano, no es que lo vamos a condenar aquí. No, Dios quiere tener misericordia, porque la Biblia dice que el que oculta el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará de Dios misericordia. Pero a veces el hermano ahí sigue obstinado, que no, que no. ¿Cómo le va a ayudar Dios? ¿Cómo va a ser el proceder de Dios con ese hermano? Si a Dios le gusta la sinceridad, la verdad, la transparencia. Mire usted ese fariseo que oraba en el templo diciendo: yo soy buena persona, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, y se justificaba a sí mismo y consigo mismo oraba, ni siquiera con Dios, porque usted cree que Dios lo va a oír. Dios no lo oye. Sin embargo, por ahí había otro en el mismo lugar del templo que ese fariseo, publicano, y aunque había fallado, y aunque había cometido errores, él se golpeaba el pecho y reconocía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. No levantaba la cabeza, y el Señor, yo me lo imagino con esa ternura, Jesús mirándolo con esa misericordia, se agradó de la actitud del publicano, porque cuando sabemos reconocer en el área que estamos fallando, Dios se puede glorificar, Dios puede restaurar, Dios puede perdonar, Dios puede salvar a esa persona. Pero si usted se obstina, Dios no lo va a ayudar. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Vamos a dar hasta ahí porque el tiempo no fue. Yo quiero, es que este es un tema, hermano, yo sí creo que necesitamos temas como estos, de vida cristiana, que nos haga el Señor caminar verdaderamente la carrera. Porque de qué nos sirve aquí nosotros, y bueno, tratar otras cosas cuando vemos que la necesidad que tenemos aquí, hay situaciones nuestras de errores, de fallas, de pecados, que posiblemente le hemos estado ocultando al pastor, a la iglesia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y tratamos de como que Dios no se da cuenta, de como que Dios no mira. Y usted y yo nos podemos engañar nosotros mismos, pero jamás Dios será burlado. Alabanzas al nombre del Señor. Y yo no presiono, y yo no estoy detrás de la gente como para buscar la falla, ni estoy mirando perfección en nadie, ni yo mismo me miro. Yo estoy mirando a Cristo por la fe, porque el único perfecto se llama Él. Pero yo sí tengo que tener una responsabilidad con mi vida cristiana y con la vida cristiana de los míos. Y como Pablo decía, si me toca osadamente intervenir, lo voy a hacer. En ausencia o en mi presencia, pero lo voy a hacer. Porque hay algunos que no están caminando como deben, sino que están caminando en la carne. Están viviendo no para Dios, sino para la carne. Y se muestran o nos mostramos aquí como muy espirituales. Y no estoy juzgando ni criticando a nadie, sino que estoy reconviniendo por la palabra, porque a veces ni sé la condición de muchos de ustedes. No la sé, pero Dios sí la sabe. Y me interesa que Dios sea el que trate directamente con usted o conmigo. Que no tenga que intervenir tanto el pastor, sino que usted arregle las cosas con Dios. Amén. Pero viva para Dios. No viva para el ojo. No viva para los que lo ven. Ay, entonces el pastor, delante de él nos mostramos como que muy espirituales, pero delante de Dios, Dios nos está mirando rayado. Y Él porque es muy bueno. Y Él porque a veces se pasa de la raya de bueno. Porque es muy bueno. ¿Cuántos creen que Él es muy bueno? Si fuera por el pastor, ya te hubiera mochado la cabeza. Por eso es que David dijo: oh, yo quisiera no caer en manos de los hombres, sino en las manos de Dios, porque en Dios sí hay misericordia.
Hermano, permita que usted caiga en esa área donde está fallando, donde yo estoy fallando. Póngale eso en las manos al Señor, que Dios es tan bueno, que va a cambiar, va a transformar, va a hacer algo milagroso en usted, que tal vez usted cree, uy, es que yo no he podido, pero es que no ha sido capaz de poner eso en las manos de Dios. Si es una debilidad emocional, si hay algo que está combatiendo contra tu corazón, no soy capaz de perdonar, no soy capaz de amar. Mira, el Señor decía aquí en San Juan 13:14 que le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y les dijo a ellos, lavaos los pies los unos a los otros. No que les estaba dando una enseñanza más espiritual. Es decir, ustedes se van a aprender a sobrellevarse en las cargas, las fallas los unos a los otros. Ustedes van a tolerar cosas en el sentido de que van a tratar de ayudar a ese hermano que ha caído. Si ese hermano, esa hermana se deja ayudar, háganlo. Si no, déjenle esa parte a Dios, que Él se encarga. Pero también nos habla esa parte del perdón. ¿Cómo es posible que yo aquí estoy orando, estoy ofrendando, estoy haciendo culto y veo que hay alguien que tiene algo contra mí, o yo tengo algo contra alguien y yo estoy haciendo como si nada? Dios no recibe ni tu ofrenda de oración ni tu culto. Dios no se agrada de eso. Dios no te va a escuchar la oración. Esa oración para Dios puede ser hasta abominable, porque estás haciendo algo que tenías que corregirlo, pero no lo has corregido. Tienes que ir a organizar ese algo con tu hermano, o con el amigo, o con fulano. Tienes que tratar de poner esa área, ese corazón en paz con Dios, con los hombres. Tenemos ese lavamiento de los pies los unos de los otros, es amarnos, es perdonarnos, es tolerarnos. Tolerarnos. Ay, es que a mí no me gusta que el hermano, que la hermana, no me gusta esta cosita. Tolérale. Tal vez a ella no le gusta de ti esto, porque es que no nos pongamos tanto a mirar lo que no me gusta de doña Patricia, o la hermana, o de la doña Ofelia, o de la hermana Magali, o del hermano Fabián, de la hermana. No pongamos, miremosle las virtudes, miremosle las bondades, miremosle las fortalezas, miremosle las cosas buenas a los hermanos y a la gente, y vamos a ver cómo esas personas y cómo nosotros mismos, Dios nos va a seguir transformando y transformando. Gloria al Señor. Dejémosle lugar a Dios. Amén. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo no estoy diciendo que hay que tolerar pecado. Estoy diciendo que hay que tolerarnos las cargas, las fallas, y tratar de corregirlas. Cuando se trata de un caso de pecado totalmente expuesto, hay que entrar, porque si no se interviene, ese pecado va a dañar. Como la manzanita que está en la canasta de otras manzanas, está podrida, va a podrir toda la canasta. Ese pecado hay que extirparlo, porque es como un tumor, es como un cáncer, y cuando haga metástasis ya no hay quien lo controle. Por eso hay que intervenir el pecado, la práctica misma hay que intervenirla cuando se trata de eso. Si en esta mañana habemos algunos que hemos fallado, que tenemos un error, o que hay una práctica pecaminosa, yo le voy a pedir encarecidamente, vamos a ser sinceros con Dios. Y si usted algún día, yo lo digo desde aquí, hermano, porque la Biblia dice: confesaos los pecados los unos a los otros. El pastor no es un cura, no, ni el pastor tiene poder para limpiar o perdonar a nadie pecados que se cometen contra Dios, no. Pero la Biblia sí dice que hay que confesar las faltas, porque hay personas que todavía viven prisioneras de sus hábitos, de sus malos hábitos, porque hay personas que todavía no son capaces de superarse en la vida cristiana, porque están ocultando el pecado y no lo han confesado. Y por eso yo me ofrezco desde esta mañana, si usted tiene algo, hermano, créame,
Porque la iglesia, yo oro y mi esposa ora y los diáconos oran y los líderes estamos orando porque Dios va sacando cosas a la luz. ¿O no? No hay nada oculto que no se manifieste. Créame que es así. Hay a quienes se les descubre el pecado en esta vida, pero hay a otros que en la eternidad. Y cuando se les descubre en la eternidad ya no hay oportunidad. Es mejor que se descubra ahora. Es mejor yo hablo con el pastor, o qué es lo que me está pasando, yo por qué no prospero, yo por qué esto y lo otro. Hermano, estoy dispuesto. Porque yo, como hombre, como siervo de Dios, yo quisiera, hermano, que la iglesia aquí en San Jerónimo viviéramos transparentemente con Dios. El pastor falla, sí, el pastor falla. Comete errores, claro que comete errores. Todos aquí, pero hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Usted quiere hablar con la esposa del pastor, una hermana, acérquesele a la hermana Diana. Usted quiere hablar con un diácono porque de pronto le da temor, no tiene confianza con el pastor, acérquese al diácono. Pero usted necesita ser sanado. Esas heridas que el pecado causa, usted necesita que el Señor las cure, las sane, las vende, les eche del vino y del aceite de la palabra y del Espíritu Santo, para que usted tenga libertad y adore a Dios en espíritu y en verdad. Usted necesita eso, iglesia. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Vamos a hacer una oración bien sincera, bien sentida. Usted ahí puede ser calladito, murmullar, en el murmullo de su voz, va a decirle al Señor: Señor, tú conoces mi condición. Hermano, si usted está haciendo algo que no es debido, yo no soy quien. Hable con Dios. Hable con Dios. Confiéselo. Si usted en alguna área de su vida espiritual, de su corazón, está fallando, hable con Dios. Dígale: Señor, ayúdeme, yo quiero ser. Yo sé que, le quiero decir a la iglesia, ¿cuántos aquí amamos a Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cierto que lo amamos? Lo amamos. ¿Cuántos aquí servimos al Señor? Lo servimos, le servimos. Pero somos muy vendidos al error, a la falla. Pedro Simón se fue y falló y lo negó, hizo de todo. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Cuando resucitó el Señor, llegó María Magdalena y le dijo el Señor: vaya, dígale a Pedro y a mis discípulos, pero mencionó a Pedro, dígales que yo he resucitado. Después de que Pedro lo había negado, había fallado, el Señor todavía se acordaba de Pedro. Porque sabía que en el corazón de Pedro había amor, había deseo por el Señor, había deseo de servirle, pero no había sido capaz de mantenerse ahí en ese lugar de pureza, de fidelidad, porque a veces así somos los hombres, somos débiles. Señor, alguien que ore a Dios conmigo, dígale algo, dígale sentidamente desde su corazón: Señor, oh, Señor, te necesito, Jesús. Te estamos mirando esta mañana por la palabra. Estamos mirando tu ejemplo. Estamos mirando tu proceder, tu perfección, tu pureza, tu misericordia, tu fidelidad. Hemos mirado, Señor, que tú eres el único que el hombre realmente necesita. Oh, mi Dios, no estoy mirando al líder, no estoy mirando al pastor, no estoy mirando a los creyentes. Estoy mirando a Jesús de Nazaret, el varón perfecto, el que todo lo hizo bien. Eres tú, Jesús. Tú tienes facultad, tú tienes capacidad para ayudarnos, para fortalecernos, para limpiarnos. Señor, ayúdanos a ser sinceros. Habla con Él, habla. Habla con Él. Señor, ser una iglesia pura, una iglesia, Señor, una iglesia que habla verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, hay poder.